Oli, bienvenidos a un capítulo de la doctora pelirroja habladora. Pues marica, mira, este es mi nuevo estilo de cabello. Dime qué te parece. Solamente si son cosas buenas, si son cosas malas no me digas qué te parece. Ahora soy pelirroja, parce. Es que resulta que estaba en una fiesta, una boda, estilo Peaky Blinders de mi amiga Mara. Y marica, esto me lo hice yo misma. Me dio un atacazo artístico y se me dio por hacerlo yo misma porque en realidad se me hizo muy tarde para pedirlo por internet y no me llegaba a tiempo. Pero no íbamos a hablar de eso, íbamos a hablar de esto, del libro del accidente. Por fin, marica, por fin me senté. Miren, ya lo había dicho antes, ya me había sentado a hacer el video de esta historia, pero esta historia es larga y tiene muchos personajes, así que ¿estás preparado? No estás preparado, pero acomódate y te voy a contar la historia del accidente. Pero antes, bienvenido al canal de la doctora habladora. Doctora, la habladora. Vamos a hablar del libro del accidente de Linwood Barclay. Este acá. Parce, este libro tiene tropos 200 personajes, ya les dije en el video pasado si lo vieron. Si no lo vieron, pues se lo digo ahora. El libro empieza con una pareja, que son estos dos acá, Sheila. God, my Sheila, my Sheila. Y Glenn. Ya tienen bastantes años de casados, tienen una hija que se llama Kelly. Y en el principio del libro se ve como ellos dos están hablando de la mala situación económica que tienen. Glenn tiene un negocio, él construye casas o remodela casas. Y en la construcción o remodelación de una de las casas le estaba contando a Sheila que hubo un cortocircuito que hizo que la casa se prendiera en fuego y eso fueron pérdidas totales. Entonces él está esperando que la aseguradora le diga si sí o no va a responder por los daños de la casa, porque si es culpa suya, pues la aseguradora no se hace responsable. Y de ser así, parce, se le va a ir la vida entera pagando eso. Entonces nada, le está contando que la situación está muy mala y toda la vaina. Y Sheila le dice, Sheila, no te preocupes, yo tengo como en mente un negocio con las chicas, con Belinda y Ann. Resulta que Belinda y Ann han estado en el negocio de vender bolsos piratas. O sea, no Gucci, sino Gucci. En vez de un bolso Louis Vuitton, es un Louis Victor o una vaina así. Entonces, Belinda no tiene una pata. Ellas tres son amigas. Glenn se va para el trabajo, el día pasa y luego Glenn llama por teléfono a Sheila y le dice: mi amor, el papá de Sally murió. ¿Quién es Sally? Te preguntarás. Sally es ese cerdito con alas que tenemos aquí. Sally era la niñera de Kelly cuando Kelly estaba más pequeña, pero luego cuando ya Sally estaba un poco más grande, sentía que ser niñera como que no la estaba como satisfaciendo profesionalmente. Entonces Glenn decidió contratarla en su empresa de construcción. Y el papá de Sally tenía como problemas, creo que era como... y tenía muchos problemas de salud. Sally ya tenía como una vida hecha, le tocó vender su casa y mudarse con su papá, y ahora todo lo que gana es simplemente para comprarle medicinas al papá. Pero el papá se acaba de morir. Entonces Sheila le dice: ay no, pobre Sally, y tal, cuelgan. Luego pasa el día y... Sheila también está tomando clases para estudiar administración para ayudar a Glenn con su negocio de construcción. En la noche Glenn llega a la casa y Sheila le había dejado preparado una lasaña. En la nevera le dejó la porción de ella y la porción de Kelly antes de irse a su clase de administración, que es como una clase nocturna. Glenn le sirve la cena a Kelly y él se queda como esperando a que llegue Sheila para comer. Pero Sheila no aparece. Y el man está súper estresado que Sheila no aparece. Dice, bueno, a lo mejor se quedó tomándose algunos traguitos o socializando con sus compañeros. Voy a esperarle un rato más.
Kelly baja las escaleras y dice, papá, ya comí pero quedé con hambre, dame más comida. Y el papá le dice, hija, tu mamá usualmente dejó las 2 porciones, está la tuya y la mía, ya tú te comiste la tuya, déjame la mía, tranquila, váyase a dormir, hermana. Entonces Glenn dice algo así como, Sheila siempre deja la bandeja completa de lasaña, pero esta vez solamente nos dejó las 2 porciones. Como que no le da importancia a eso. Y luego pasa más el tiempo, él se estresa y empieza a llamar a ambas, a las amigas, Anne y Belinda. Y las dos le dicen como, no, debe estar en la clase, yo no sé de qué, o sea, no sé dónde puede estar. También llama a la mamá de Sheila, que se llama Fiona. Fiona está casada con Marcus, pero Marcus no es el papá de Sheila, es simplemente la pareja de Fiona. Y Fiona tampoco sabe nada, pero Fiona sí se estresa y le dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi hija? Él le dice, mira, no te preocupes, yo te aviso apenas ella llegue, simplemente capaz que se le hizo tarde. Glenn se estresa un montón y decide, vale, voy a ir a buscarla, tipo a recorrer la vía que ella recorre de regreso a clase, entonces capaz que la encuentro. Despierta Kelly, que estaba durmiendo, y le dice, mija, le dice Kelly, nos vamos a buscar a tu mamá. Ellos se van en el carro, Kelly se queda dormida en el carro porque ya es tipo pasada la medianoche. Entonces, cuando van en el carro, ven una ambulancia, ven sirenas de policía y paran. El tipo enseguida reconoce el carro de Sheila y sale corriendo. El cordón de seguridad le dice, está como separando la escena del público. Y él va donde la policía y le dice, ese es el carro de mi esposa, necesito verla. Entonces el policía le dice, su esposa falleció. Y él le dice, ¿qué pasó? Y el policía le explica que fue alguien que estaba alcoholizado que causó el accidente. Y él, estos hijos de putas irresponsables que mataron a mi Sheila, mi Sheila. Y él dice, no señor, usted no me está entendiendo. Es que la borracha era su esposa. Y los que murieron también fueron un niño de 9 años y su padre. Entonces, Glenn queda como, what the fuck. O sea, ¿en qué cabeza se le ocurre a una mujer que tiene una hija emborracharse irresponsablemente y montarse en un carro y terminar matando personas así? Obviamente que ese no era el plan inicialmente de Sheila, pero ¿en qué cabeza le cabe a alguien conducir bajo los efectos del alcohol? Entonces, no, Glenn está destrozado. ¿Cómo le voy a decir a Kelly? Pasan los días y ya es como el entierro de Sheila. Sheila está muerta. Aquí lo voy a dejar así. Muerta. Kelly es invitada a una pijamada en la casa de Anne y Darren. Anne es la amiga de Sheila y Darren es el marido de la amiga de Sheila. Ellos dos tienen una hija que se llama Emily. Emily es la única amiguita de Kelly. Entonces cuando Glenn está llevando a Kelly a la casa de Anne, Darren y Emily es bastante más grande que la mamá. Cuando Glenn está llevando a Kelly a su pijamada, Kelly le dice, quiero que me cambies de colegio porque los niños me llaman nombres. Y ella le dice ¿cómo es que te llaman nombres? Sí, es que me están haciendo mucho bullying porque el niño de 8 años que murió en el accidente también estudiaba en mi colegio. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo adoraba y ahora me están echando las culpas a mí porque mamá borracha lo mató a él y a su padre. Entonces Glenn se queda como con el corazón destrozado de mi mujer es una irresponsable y le destrozó la vida a nuestra hija. Entonces Glenn le dice a la niña como, vale, después hablamos de eso. Y la deja en casa de Emily, pero antes le dice, si necesitas que venga a recogerte, tú me dices y yo vengo. No importa si son las 3 de la mañana, si no te sientes cómoda, tú me dices y yo vengo y te recojo. Y le entrega su teléfono. Ella tiene un teléfono ahora. Entonces se va a casa de su amiga Emily y están jugando, ellas dos, súper bien, están jugando a las escondidas. Ellas dicen como, vamos a jugar a las escondidas, pero vamos a hacerlo más divertido.
Entonces tú tienes el celular de tu mamá y yo tengo mi teléfono, entonces vamos a escondernos y a tomarnos fotos de la otra. Tipo, tú te escondes y si yo te tomo una foto, me gano 5 puntos y si te tomo un video, me gano, no sé, 10 puntos por cada 2 segundos de video. Entonces empiezan a jugar y Kelly se esconde en el closet de los papás de Emily. Ella se esconde y saca el celular y empieza a grabar. Entonces se da cuenta que alguien está entrando al cuarto donde está ella escondida y empieza a grabar. Pero se da cuenta que no es Emily, que es la mamá de Emily, Anne. Entonces Anne está hablando por teléfono y ella y Kelly está escondida en el closet. Entonces ella está escuchando la conversación que Anne está teniendo por teléfono. Dice como, ay, espero que tus muñecas estén mejor, vas a tener que usar manga larga, bla, bla, bla. Y Kelly se queda como quietecita y se mueve hacia atrás y se da cuenta que patea un bolso y que en el bolso hay algo. Ella cree que es como unas llaves o algo así, porque suena como un clink, clink, clink. Lo coge y se lo mete en el bolsillo. Luego Anne dice, espérate que me está llamando alguien. Acepta la segunda llamada y está diciendo como, yo te he dicho que no me llames a esta hora, ¿cómo se te ocurre llamarme aquí? No sé qué, estoy ocupada. Y le dice, sí. Está como, márcanos para eso, una cosa así. Y le dice, espérate un momento que creo que alguien me está escuchando. Ahí Kelly corta el video, porque acuérdate que Kelly estaba grabando el video porque se suponía que estaba buscando a Emily. Ella deja de grabar y Anne abre la puerta del closet y la encuentra a Kelly y la regaña. Le dice que, ¿cómo se te ocurre estar aquí? Esto es un cuarto privado, bla, 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 bla. No te muevas de aquí. Entonces, Kelly se asusta un montón, se estresa y llama a su papá y le dice, papá, ven a recogerme. El papá se preocupa un montón y sale arrancado a recoger a su hija. Cuando llega a casa de Emily, Anne no se lo estaba esperando a Glenn y le dice como, ¿dónde está mi hija? Y Emily le dice, están jugando. Y Glenn está como súper puto porque su hija está estresada y Anne no se lo quiere no le quiere volver a su hija. Entonces él le dice como, necesito a mi hija y de aquí no me va a mover hasta que me entregues a mi hija. Entonces el marido Darren se va a correr, o sea, se va como a buscar a la niña y la encuentra en el cuarto de ellos dos. Kelly se va con su papá, luego Anne y Darren, Emily se queda en su cuarto y Anne y Darren empiezan a discutir. ¿Qué fue lo que pasó con la niña? No sé de qué me hablas, la niña a lo mejor estaba estresada y o mal por la muerte de su mamá y se quería ir, y porque la encontré en nuestro cuarto. No, sí, no sé, ¿qué importa? Bla, bla, bla. Entonces entra, ella está súper estresada, Anne está súper estresada porque Darren no para de hacerle preguntas que ella no se sabe la respuesta y le entra una llamada. La llamada es de Belinda y Belinda le dice que está muy estresada porque el sobre con el dinero lo tenía Sheila. Entonces que a lo mejor el sobre se quemó en el carro o no sabemos. Resulta que, a ver, aquí les voy a dar un contexto porque es que yo estaba perdida. Resulta que Annie y Belinda tenían que entregarle plata al tipo que les vende los bolsos de contrabando. Y la plata la tenía Sheila. Sheila era la que iba a hacer la entrega de esta plata. Entonces ellas creen que en el accidente el sobre o se prendió fuego o se perdió. Entonces ellas se como que llegan al acuerdo de que vale, tenemos que preguntarle a Glenn si encontró, si le devolvieron las pertenencias de Sheila y que nos devuelva el sobre con el dinero porque es un montón de plata. Esta cuelga la llamada y le dice al marido, es Belinda, está muy estresada porque el matón vino a buscarla en su trabajo y tengo que ir como a consolarla. Entonces ella se va. Y pensando, menos mal que Belinda me llamó porque no encontraba la forma de salir de esta conversación. Entonces se va y llega como a un pier.
no sé cómo, está como en la orilla de el puerto. Al rato de estar en el puerto ve que las luces de un carro se acercan y cuando ella ve que la persona, no sabemos quién es esta persona con la que Anne se está encontrando. Cuando la persona sale del carro en el puerto, ella le dice como, ¿qué estás? Y el man enseguida le interrumpe. ¿Con quién estabas hablando por teléfono cuando yo te llamé? Como nada, no te preocupes. El tipo la agarra y ella como que le pelea, le dice, ¿qué te pasa? No sé qué. Él la empuja contra el carro y ella se emputa, le quita como que se lo trata de quitar encima. Lo empuja, pero ella lo empuja mal. Ella cae por el acantilado y se muere. Entonces, segunda que se muere. Vamos a dejarla aquí con Sheila. Luego al día siguiente, Glenn y Kelly están hablando y Kelly está súper preocupada porque ella dice, yo no quiero dejar de ser amiga de Emily. Emily es la única persona que me trata bien desde la muerte de mamá y yo no quiero dejar de ser amiga de ella. Pero no creo que su mamá me vaya a permitir ser amiga de ella después de lo que hice. Y el papá le dice como, ¿qué fue lo que pasó? Explícame. Y ella le dice, voy a hablar con Anne para que se resuelva el asunto y tú puedas seguir siendo amiguita de Emily. Entonces Glenn llama a la casa de Anne y le contesta una mujer y le dice, hola, soy el papá de Kelly y quería hablar con Anne para resolver un asunto. Y la persona que les contesta le dice, mira, no es un buen momento, nos estamos arreglando para el entierro. Y él dice, what are you talking about? Y ella le dice, es que murió anoche. ¿Qué? Entonces luego Glenn lleva a Kelly al entierro de Anne, y Kelly y Emily, las dos acaban de perder a sus mamitas y se abrazan. Es como una escena súper tierna de las amiguitas que ahora son huérfanas las dos y son como muy cercanas. Y ahí no me acuerdo qué más pasa. Bueno, en el funeral, el papá de Emily, en el funeral, Darren y Glenn están hablando y él le dice como, es que es muy raro porque tu hija escuchó una conversación que mi esposa estaba teniendo y yo quiero saber de qué era, porque después de eso mi esposa murió. Entonces necesito que tu hija me diga qué fue lo que escuchó en la conversación que escuchó de mi mujer. Yo me di cuenta que mi mujer estaba hablando por teléfono porque vi la línea del teléfono en rojo, es decir, ella estaba hablando por teléfono cuando estaba peleando con tu hija. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces el man le dijo que Emily no sabía mucho. Entonces Glenn le dice, mira, déjame yo hablo con mi hija y yo te cuento qué fue lo que pasó. No te vayas a poner a perturbar a mi hija, que ya le ha pasado mucho con la pérdida de su mamá y ahora con la pérdida de la mamá de su mejor amiguita. Las dos están muy agobiadas, déjamela en paz. ¿Qué hizo Darren? Pues fue a hablar con Kelly. Y cuando Glenn se da cuenta, Darren está tipo sacudiendo a Kelly. Se mete Glenn emputecido y lo agarra a puños en el funeral de su esposa. Entonces, nada, los separan. Glenn y Kelly se van a su casa. Y Kelly le cuenta también que ella encontró cuando estaba metida en el closet de los papás de Emily, que encontró algo en el bolso. Se lo muestra y es unas esposas. Entonces el papá le dice, mira, yo sé para qué es esto, pero no te voy a explicar. No son esposas de policía, son esposas kinkies. Son esposas kinkies. Entonces Glenn le dice, yo se las voy a devolver, tú no te preocupes, déjamelas. Y luego Belinda llama por teléfono a Glenn y le dice, Glenn, necesito que hablemos. Cuando encontraron el cuerpo de tu esposa, no encontraron un sobre. Es que tu esposa tenía una plata que era mía y necesito que me la devuelvan. Y Glenn le dice, no sé de qué putas me estás hablando, no encontraron ningún sobre. Creo que esto no es momento para hablar de plata. No sé, voy a buscar, tipo, no me comprometo con nada porque no sabía que mi mujer tenía plata tuya. Voy a buscar y te los devuelvo si los encuentro. Pero Belinda lo hizo como con la mala intención de, a lo mejor te encontraste algo que te trae muy buena suerte y cosas así.
y Glenn estaba súper puto preso. Entonces nada, él le dice, voy a buscar y si algo te lo devuelvo. Bueno, en medio de todo este drama también pasan otras cosas con la familia que murió en el accidente de Sheila. El hijo mayor de la familia como que les dispara, la esposa del muerto los denuncia a ellos por la negligencia de la mamá al volante y les quieren como quitar todo. Y luego el hijo de la familia les hace un disparo en la casa de Glenn y de Kelly. Glenn se da cuenta quién fue el que hizo el disparo, no lo denuncia, sino que habla con la mamá y le dice, mira, yo sé lo que tu hijo hizo, si me denuncias presento cargos porque mi hija estaba en la casa, la pudo haber herido a ella, la pudo haber matado y esto se le va a ir hondo. Entonces llegan como a un acuerdo de que no lo va a denunciar. Él le quita la pistola al chico y se queda con ella, la deja tipo en su carro. Un amigo de Glenn anda como súper endeudado, con muchos problemas de dinero y él fue el que le salvó la vida cuando estuvo como este incendio en la casa en la que estaba construyendo. Entonces Glenn se lo piensa y le dice, vale, te puedo prestar, o sea, capaz que sí le puedo prestar dinero. Entonces ellos tienen como, Sheila y Glenn tenían como unos ahorros para emergencias o para la escuela de Kelly cuando Kelly creciera. Y él se pone como a buscar los ahorros y encuentra el famoso sobre que Belinda estaba buscando. Él está como súper puto con Belinda y en vez de darle la plata a Belinda, simplemente se la tira en el buzón de la casa. Llega a la casa de Belinda, la tira en el buzón y luego Belinda lo llama, él le dice, mira, te la dejé en el buzón. Entonces Belinda se va corriendo a su casa. En su casa se encuentra con el esposo, George. George es como un súper puritano, un imbécil un poco. Y él se encontró la plata. Y le dice como, ¿de qué es ese dinero? ¿De dónde lo sacaste? Y Belinda no le quiere dar explicaciones porque sabe que George la va como a juzgar y todo eso. Entonces él le dice, mira, hasta que tú no me digas qué fue lo que pasó o sea, de dónde salió esa plata, yo me voy a quedar con esa plata y nada, te la voy a mantener segura. Entonces Belinda queda como desesperada y luego George se quiere encontrar con Glenn. Luego Glenn y George se encuentran y Glenn se da cuenta que George está usando camisa manga larga y que en un momento se le ve como la marca de las muñecas. Entonces ahí Glenn suma 1 más 1 y se da cuenta, con que tú eres el que andabas haciendo sucierías con la muerta, ¿cómo se llama? Con Anne. Entonces Glenn le dice, George empieza como, andas con negocios turbios con mi esposa. Glenn le dice, yo no ando con ningún negocio turbio, si quieres saber de dónde salió esa plata, háblalo con tu esposa. Y tú no crees que yo soy muy inocente, que sé qué te pasó en las muñecas. Bueno, luego Glenn se va al trabajo y en el trabajo resulta que él usualmente contrataba a un chico, vamos a llamarlo Stephanopoulos porque de verdad se me olvidó el nombre, que era el que hacía la conexión eléctrica de todas las casas que él hacía. Entonces, desde que hubo el accidente del incendio, él sospechaba que era por ineptitud del griego y dejó de contratarlo. Entonces el griego andaba como súper resentido y se apareció por el trabajo de Glenn a hacerle reclamo, que qué pasa, que por qué no me estás contratando más. Y Glenn le dice, porque en realidad no hay trabajo. Y el tipo se pone como súper altanero y le dice, yo sé que tú sospechas que fue mi culpa, no sé qué. Yo siempre he hecho mi trabajo como muy responsable y estos dos se pelean. Pero no pasa a mayores. Resulta que este es novio de Sally. Y a Glenn no le gusta, él quiere mucho a Sally como si fuera una hija, por el vínculo de que ella fue la niñera de mi hija por mucho tiempo y siempre le he tenido mucho aprecio.
Y a él no le gusta porque él cree que Sally se merece una persona más responsable, como con mejor carácter y todo eso. Entonces Glenn habla con Sally y le dice como yo creo que tú eres muy linda, que te mereces a alguien mejor, toda la cháchara. Glenn le dice como en realidad yo creo que el accidente este sí fue culpa de tu novio, no tengo pruebas, no lo puedo denunciar, pero prefiero como no trabajar más con él. Sally le dice que lo entiende y lo deja pasar. Luego, llega un inspector que no es, el tipo es investigador. No lo tengo aquí entre los personajes porque vamos a decir que es puro de chocolate. El investigador es contratado por las empresas de bolsos. El man simplemente quiere saber de dónde vienen los bolsos falsificados. Y habla con Glenn y le dice, mira, yo sé que Anne, la chica que murió, estaba como traficando con bolsos falsificados y no solamente hacen bolsos, también hacen medicinas, hacen aparatos eléctricos, cualquier cosa la pueden falsificar y eso pone en riesgo la vida de muchas personas, porque imagínate que tú te estás comprando una, no sé, insulina y la insulina es falsa y la persona simplemente le está llegando o menos dosis o más dosis de lo que corresponde. Entonces esto puede ser como muy peligroso. Yo simplemente quiero información. Yo no puedo presentar tipo cargos porque simplemente estoy investigando para la empresa esta. Queremos como al big boss. Y Glenn le dice, mira, yo no sé mucho, yo solo sé esto, que Belinda y Anne estaban vendiendo bolsos. Pero a Glenn le queda sonando lo de las piezas eléctricas. Y él dice, ¿qué tal que el griego hubiera metido piezas falsas como en la construcción de esta casa y eso hubiera sido lo que causara ese incendio? Pues dicho y hecho, él se va a buscar en su casa, o sea, en su empresa, las piezas eléctricas que tenían instaladas en la casa y efectivamente tienen el sticker, parecen como perfectas, parecen originales, pero no lo son. Entonces, a Glenn se le cae el mundo encima, empieza como a pelearle al griego, el griego le dice que no sabe de lo que está hablando, que él simplemente usó las piezas que compraba normal. Y efectivamente, el día que murió Sheila, ella había hecho una llamada a un número de teléfono X y este investigador le confirmó a Glenn que ese número X era el del maleante, como el big boss del tráfico. Entonces Glenn estaba como sospechando que a lo mejor la muerte de Sheila no fue un accidente, sino que el tipo la mató. Cuando George y Glenn estaban hablando, que Glenn le dijo como sé de dónde salieron tus heridas, George como que trata de darle explicaciones y le dice como Anne siempre fue como una mamacita y un día como que tuvimos un desliz, ella me tomó ciertas fotos y me amenazaba con decirle a mi esposa, Belinda, que nosotros habíamos tenido un affair. Entonces, como la forma de mantenerla callada era darle dinero y mantener el affair con ella. Entonces siempre nos veíamos, se ponía la cosa un poco ruda, usaba esposas, siempre me mantenía como tomando fotos para mantenerme amenazado con ese estilo. Entonces Glenn le dice como, eres un cerdo, ¿cómo vas a engañar a tu esposa con su mejor amiga? Bla, 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 todo eso. Entonces, por ahí queda la conversación. Una noche, Glenn recibe una llamada de Sally, súper asustada, le dice el griego me llamó desesperado, que como que alguien le estaba tratando de pelear. El que le estaba tratando de pelear es el amigo de Glenn, que está endeudado porque, ay, que es súper complicado, ay, por eso esto salió un montón. Resulta que las piezas estas de falsas
Glenn encontró unas en el carro de su amigo, que era el que le estaba pidiendo plata prestada. Luego Glenn lo pelea, pero al parecer no eran de él, sino del griego. Y el amigo de Glenn le pelea al griego y luego Sally recibe la llamada del griego diciéndole que está como desesperado, que está preocupado, que está estresado. Sally llama a Glenn y le dice como acompáñame a ver que el griego esté bien. Se van juntos a la casa de Glenn, del griego, que el griego vive como en un tráiler, como en una casa carro. Y empiezan a buscarlo, no encuentran nada, el teléfono suyo está ahí, su carro también está ahí, pero él no lo encuentran por ahí. Entonces Glenn empieza como a buscar con una lámpara alrededor y lo encuentran muerto. Luego llaman a la policía y la policía encuentra que la pistola con la que la mataron fue del amigo de Glenn, que lo había acusado a él, o sea, donde habían encontrado, el dueño del carro donde habían encontrado las piezas. Entonces, al parecer, el amigo de Glenn, el que tiene problemas económicos, fue el que le disparó al griego por toda esta pelea que tuvieron con las piezas falsificadas. Parce, esto es un lío, a mí ya se me olvidó la mitad del libro, estoy acá con las notas buscando qué fue lo que pasó, no me acuerdo de un carajo, o sea, me acuerdo como de la idea general del libro, pero no de los eventos importantes que llevan a la conclusión del libro, así que hold with me, yo lo voy a editar lo mejor que pueda para que tenga sentido. A George se lo llevan preso por la sospecha de la muerte de Anne, porque inicialmente se creía que Anne había caído por accidente en el precipicio en el puerto, pero luego se dieron cuenta, o sea, la teoría era, su carro se pinchó, ella se quedó parada como en el puerto y se resbaló mientras estaba tratando de buscar ayuda o algo y nada, y cayó y murió. Pero se dieron cuenta que las ruedas no habían circulado mientras el carro estaba pinchado. Es decir, el carro estuvo parqueado y alguien lo pinchó. Entonces de ahí dijeron, vale, ella estuvo con alguien la mató y luego pinchó el carro para que como que todo esto tuviera sentido. Entonces, claro, cuando Glenn cuenta que George tenía las mismas, o sea, las marcas de las esposas que encontraron en el bolso de Anne, George es el principal sospechoso. En un momento se ve al investigador de las cosas falsificadas, que el tipo está en un hotel y recibe como que alguien de estos moteles, y alguien le toca la puerta. Él dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? La persona le dice, necesito hablar con Mr. Twain, es su apellido. Y le dice, dame un segundo que estaba en la ducha. Se viste, el tipo le dice, sí, sin problema, solamente necesito hablar contigo de algo. El tipo abre la puerta y enseguida se escuchó pss, que es como una pistola con silenciador, y lo matan inmediatamente. Luego estas noticias llegan a Glenn y Glenn dice, vale, si este Big Boss, que es el malo, mata de esa forma tan indiscriminada, tipo de un tiro en la frente, porque eso habría tomado la molestia de hacer pasar la muerte de mi esposo como un accidente. Lo mismo la muerte de Anne. Entonces el tipo Glenn se pone como a especular si fue que alguien la emborrachó y luego la puso al volante. El man está tratando de entender qué fue lo que pasó. Resulta que como George no le quería devolver la plata a Belinda, hasta que Belinda no le contara de dónde era que había salido esa plata, el malo llegó con Darren a la casa de ellos. Darren se quedó como en el carro esperándolos, y el malo, ¿dónde está? El malo. Y el malo entró a la casa, empezó a atacar a George, amenazar a Belinda con matar a George si no le devolvía la plata, y Belinda le decía, él es el que sabe de dónde está la plata. Entonces George, claro, se cagó encima porque lo estaban matando a palos, y le dijo, llévate la plata, está en esta caja fuerte y esta es la contraseña. El malo coge la plata y va saliendo, y ve que cuando él va saliendo de la casa
viene llegando la policía. Y claro, cuando Darren ve que la policía está llegando, él deja el carro parqueado, deja la llave puesta y se va corriendo y deja al tipo botado. Entonces el malo se agarra a tiros con la policía, mata a la inspectora y se lleva el carro y arranca. Y claro, por ahí va pasando Glenn, que acuérdate que Glenn tiene la pistola del niño que le disparó a su casa. Entonces él coge la pistola y le empieza como a disparar al carro del malo. El malo pierde el control y se estrella contra un letrero. Y el letrero como que le vuela la cabeza, algo así. Entonces, claro, Glenn termina matando al tipo malo. Todo este tiempo, Kelly había estado en casa de su abuela, Fiona y Marcus, su abuela y el novio. Todo este tiempo Kelly había estado en casa de Fiona y Marcus porque no era seguro, porque habían intentado dispararle a la casa, había un asesino pendiente de matarlos. Entonces Glenn la había mandado a pasarse un par de días en casa de Fiona y de Marcus. Entonces, claro, cuando ya mataron al malo, Glenn le dice, mira, ya es más seguro que vengas a casa, entonces voy a ir a recogerte, no va a pasar nada. Entonces, claro, ya ahora Glenn está un poco más relajado porque el malo está muerto y se pone como a revisar su correo. Cuando Kelly le mostró el audio, o sea, el video que ella había grabado de la llamada de Anne desde su closet, y ya cuando estaba relajado porque ya el malo había muerto, entonces Glenn se relaja y se pone a mirar su correo y encuentra el correo que Kelly le había mandado del video que grabó en la pijamada que tenía en casa de Emily. Y se pone a escuchar el video y ahí es donde se da cuenta que... ¿te acuerdas que te había dicho que en el audio ella decía como márcanos para eso? Resulta que en inglés márcanos es mark us down. Entonces él se pone como mark us down y él se pone a pensar con quién se fue a reunir Anne en ese momento. Mark us down. Marcus es el marido de Fiona, de la abuela de Kelly. Entonces, claro, a Glenn le entra el perreque y se da cuenta, claro, la persona con la que se fue a encontrar Anne el día que murió era Marcus. Entonces, él, claro, él llama a la policía, les dice, vayan a la casa de Fiona, y el man se va en bolas a casa de Fiona a buscar a su hija. Cuando el tipo va en camino, nos muestran la conversación de Fiona, Kelly y Marcus. Fiona dice, bueno, voy a salir a hacer ejercicio, a correr, lo que sea, vuelvo en un rato. Entonces la vieja se va, Fiona se va y se quedan Kelly y Marcus hablando. Entonces Marcus le dice como qué fue lo que pasó con la amiguita de tu mamá, o sea, con la mamá de tu amiguita, cómo murió, es una pena y todo eso. Entonces Kelly le dice, no, yo estaba en el cuarto el día, o sea, en su casa el día antes de que murió, y estaba jugando las escondidas con su hija y justo la escuché tener una conversación por teléfono. Y Marcus se queda como, what do you mean? Que la escuchaste tener una conversación. Y él le dice, sí, si quieres te la pongo. Entonces Kelly saca su teléfono y le pone el video de la conversación. Y dice como aquí es donde ella recibe una segunda llamada y pone el audio y se escucha clarito cuando ella dice Marcus, I'm down o algo así. Y Kelly le dice, ay, parece que dice tu nombre. Todo inocente. Y el man se le descompone la cara. Se le cae el mundo encima. El man es como, what the fuck. Y claro, ahí nos cuentan que, así como pasó con George, Anne tuvo como un desliz con Marcus y luego lo estaba explotando y le estaba pidiendo plata a cambio de no decirle a Fiona que su marido le era infiel. Entonces la cosa se estaba descontrolando y claro, ellos se encuentran porque en el muelle
porque Marcos le va a decir como, oh, marica, se acabó, ya no te voy a dar más plata, ya no me vas a explotar más, si le quieres decir ay que se te dé la gana, dile, no te voy a dar más plata. Y claro, la cosa se sale de control, la vieja se cae por las escaleras, por el muelle y se mata. Y Marcus no es huevón, él no va a responder por una muerte que no cometió. Entonces, pincha la llanta del carro como para que tenga sentido, de por qué ella estaba ahí, para que no conectaran quién estuvo encontrándose con ella y tal. Entonces, claro, todos estos puntos ya los había conectado Glenn, que va en el carro a 130 kilómetros por hora para encontrarse con su hija, para rescatarla de Marcus. Marcus se le acerca a Kelly y Kelly enseguida como que se da cuenta que el man está muy chispa, como muy encabronado, y ella sale corriendo a coger el teléfono para llamar a su papá. El man le arrebata el teléfono y le dice, sin hacer llamadas, you little bitch. Y ahí se descontrola la cosa, Marcos empieza a atacar a la pobre de Kelly. Ahí llega Fiona y Fiona dice como, what? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Marcos tiene agarrada a Kelly y le dice, ¿dónde están las llaves de tu carro? Me voy a llevar a tu carro y me voy a llevar a tu nieta y cuando ya esté en un lugar seguro te suelto a tu nieta y me voy. Entonces ella le dice como, no tienes que hacer nada de esto, ¿qué pasa? Pero la vieja le suelta, le tira las llaves del carro, pero cuando Marcos va saliendo, va entrando la policía y va entrando Glenn, que llegaron justo la policía y Glenn al mismo tiempo. Agarran a Marcus, lo acorralan, él suelta a la niña y la policía se lo lleva preso. Entonces él va como admitiendo, sí, yo maté, o sea, no la maté, pero ella me empujó y se fue de espaldas ella y cayó por el muelle Pero yo no le hice nada a Sheila. Entonces el tipo como que sí ha mantenido la raya, que él no fue el que mató a Sheila. Pero entonces, ¿quién mató a Sheila? Pasan los días y Glenn está como súper cavilando. Sí, fue capaz de reconocer lo de quien mató a Sheila, habrá sido el tipo malo, pero el tipo malo mataba con tiros, no hacía pasar las cosas como por accidente. A lo mejor Sheila sí fue irresponsable, se emborrachó y se montó al volante. Entonces tal vez tengo que hacer como las paces con la posibilidad de que mi mujer simplemente fue una irresponsable. Y él decide ir a disculparse con Sally porque ellos tuvieron una conversación en un momento y él le echa la culpa al griego de que a lo mejor el griego fue el que mató a su esposa. Entonces esto enfureció mucho a Sally, ellos terminaron súper mal y él quiere ir a disculparse con Sally y tipo agradecerle por los años de servicio y en realidad fue Sally la que llamó a la policía e hizo que fueran a la casa de Fiona. Entonces él va a la casa de Sally y se disculpa con ella. Sally está como arreglando un baño que el griego había empezado a arreglar, como a remodelar, pero como que lo había dejado a medias. Entonces estaba como con una pistola de estas de sellado y Glenn empieza como a conversarle, mira, esto fue lo que pasó, lamento haberle echado la culpa al griego, yo creo que capaz que el que mató a Anne fue Marcus. Entonces Glenn le dice como, ¿tienes algo para el dolor de cabeza? Se me está reventando la cabeza. Entonces ella le saca como del montón de pastillas que tenía para el papá, le saca 2 pastillas y se la da y le dice, dame un vasito para el agua. Él le dice, mira, está en el gabinete, no sé dónde. Glenn abre el gabinete y encuentra la bandeja donde Sheila usualmente preparaba la lasaña. Y él enseguida la reconoce. Él dice, esta es como la bandeja donde Sheila siempre preparaba la lasaña. ¿Qué hace aquí? Y Sally le dice como, no, esa es mía. Y él le dice, la reconozco porque yo soy siempre el que lava los platos cuando Sheila cocina. Y tiene una manchita de no sé qué aquí del sticker que nunca le pudimos quitar. Le da la vuelta y efectivamente ahí está la mancha del sticker. Entonces
la cabeza le empieza como a dar vueltas y empieza, claro, ese día, el día que murió, Sheila hizo lasaña y nos dejó la porción mía y la de nuestra hija, cuando usualmente ella deja toda la lasaña completa. Yo llamé a Sheila para decirle que tu papá se había muerto. Seguramente ella vino a darte las condolencias y te dejó el resto de lasaña que había quedado. ¿Qué le pasó a mi esposa? Entonces Sally le dice como, me estás asustando, ¿de qué estás hablando? Y Glenn sigue uniendo los puntos. Claro, ese día ella no alcanzó a ir a la clase de esta administración que estaba tomando y por eso ella tampoco tenía el sobre de plata con ella, porque se suponía que ella iba a entregar el sobre después de su clase o antes de su clase, tipo en la ciudad principal. Y claro, como no iba a la clase, sino que iba a casa de Sally, no llevaba el sobre con ella. Y Glenn empieza como a hacer cálculos y le pregunta a Sally que qué le pasó a la esposa. Cuando ve el plato, la vieja Sally cogió la bandeja y se la zampó en la cabeza y lo privó. Entonces cuando Glenn se despierta del totazo que le había dado Sally, él se despierta porque lo están pullando. Entonces él se da cuenta que Sally le está agarrando la vena y le está inyectando una cosa, un líquido. Le agarra la vena por otro lado y le inyecta más del líquido. Le agarra la vena por el otro lado y le inyecta. Y él empieza a pelear y le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo eso? Y ella dice, bueno, creí que te habías muerto del totazo, entonces ahora sí puede funcionar esto. Glenn no entiende qué pasa y Sally le dice, es que no había funcionado, no se había muerto todavía. Y Glenn dice, ¿de qué hablas? Sally le dice, mi papá no se había muerto todavía y ya yo te había dicho que mi papá se había muerto y que por eso no iba a ir a trabajar. Ya no podía seguir viviendo así, me había tocado vender mi casa, todo lo que ganaba se me iba en drogas para mi padre. Entonces, como que decidí deshacerme de él y como que le di una sobredosis de su medicina y yo sabía que se iba a morir, por eso te avisé, pero justamente tú le dices a tu mujer y tu mujer llega aquí y mi papá todavía estaba vivo y ella se dio cuenta de eso, entonces me tocó deshacerme de ella. Le inyecté alcohol y manejé el carro hasta no sé dónde, en la vía en la que ella conducía hacia la escuela esta de administración y la dejé en la salida de la rampa, la dejé dormida, inconsciente y yo sabía que el accidente iba a pasar, sí o sí. Glenn le dice como, me estás jodiendo, esto es mentira, estás loca, no te creo. Y ella le dice como ya está haciendo efecto, ¿verdad? El alcohol tiene mucho más efecto cuando es intravenoso que cuando te lo tomas, así que no necesito grandes cantidades para que salga a un nivel tan alto en la sangre. Y él le dice que me vas a hacer lo mismo, me vas a dejar en el carro en la carretera. Y él le dice, no, contigo va a ser diferente, te voy a ahogar en la bañera aquí y luego te voy a llevar a un lago para que la gente piense que tú simplemente manejaste hacia el lago para matarte, porque las cosas han estado muy difíciles en tu vida últimamente. Entonces Glenn empieza a pelear, pero el man está como súper embrutecido por el alcohol que esta mujer le inyectó en el cuerpo. Ella lo lleva hasta la bañera y lo empieza a ahogar en la bañera. Entonces lo tiene como de la cintura para arriba, metido en la bañera y el man está peleando para salirse. Entonces, como buen constructor que es, el man ve como la chapuza de trabajo eléctrico que el griego había hecho en ese baño que ella estaba remodelando y entonces el tipo como que le pelea, la empuja y se mete por completo en la bañera y empieza a moverse para regar agua a todas partes. Y el agua salpica como la conexión eléctrica. Como él está metido en la bañera, está como aislado del suelo y Sally sí queda electrocutada con el agua y con la corriente que había fuera del baño. Y así es como Glenn se deshace de Sally.
Entonces nada, Glenn queda como calvo y tieso, de qué está pasando, esta mujer está loca. Pero ya la venció el cerdo malevolón. Esa es la historia del accidente, parce. Ah, bueno, y ya luego pasan 3 semanas, ellos se están mudando, o sea, Glenn y Kelly se están mudando, van a vivir creo que un poco más cerca de Fiona y todos viven felices para siempre. De este libro me gustó los plot twists, me gustó que primero sospecháramos del malo, que primero sospecháramos que bueno, la irresponsable se emborrachó y se mató. Luego, tal vez fue el malo, tal vez fueron las amigas, no sé, turbio. Bueno, después fue Marcus y al final terminó siendo la cerda de Sally, que era una mustia, nadie sospechaba de Sally. Por eso le puse de cerda, pero estoy cerdo y hermoso. Me gustó la historia como tal, no me gustó contar la historia porque habían demasiados personajes. Y lo que menos me gustó de contar la historia es que ya me lo había leído hace aproximadamente un mes, entonces ya se me había olvidado la mitad de los detalles. Y este video me costó la vida grabarlo, así que espero que tenga sentido la forma en la que lo conté. Sé que me comí muchos detalles, lo siento. Prometo que para el próximo libro no va a pasar tanto tiempo entre leída y grabada, porque si no se me va todo. Eso es todo por hoy. No sé, cuéntenme qué les pareció el desastre de historia que les acabo de contar. Esto de los personajes era para mí, para guiarme. Díganme si a ustedes les sirvió un poco la guía. A mí me sirvió porque aquí les tengo escritos los nombres en la parte de atrás, pero nada, cuéntenme qué les pareció. Un besito, bye.